queremos acercarnos hoy con este esfuerzo de reflexión teológica que vamos a hacer juntos a la persona de San José y a lo que él nos enseña con relación a esa pasión sombría, a ese pecado que siendo tan antiguo ha tomado en nuestra época proporciones gigantescas. Me estoy refiriendo a la envidia. Es uno de los pecados capitales. Vamos a explicar por qué es uno de los pecados capitales. Veremos luego algo sobre la persona de San José. Vamos a analizar sobre qué es la envidia y veremos cómo San José fue inmune a ella. Y procuraremos descubrir qué fue lo que Dios le dio a San José esa inmunidad. Y finalmente, qué medios tenemos para vencer a esa pasión en nuestra propia vida. O sea que el plan que más o menos me trace es el siguiente. ¿Desde cuándo existe la envidia? Aunque todos ya tenemos una idea de lo que es la envidia, vamos a ver qué es la envidia a la luz de lo que dice Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué San José puede, con su ejemplo, ayudarnos a no ser víctimas de la envidia? Y finalmente, ¿qué otros medios tenemos para no ser envidiosos? Acá me estaban diciendo cuándo voy a terminar un apunte sobre un folleto sobre la envidia. Lo que pasa es que va a ser un poco difícil distribuirlo, porque, ¿cómo voy a decir? Tome este folleto que a usted le va a hacer bien. Y dice, la envidia. Es un problema de distribución, es medio jorobado eso, así que hay que pensarlo bien, porque se pueden romper amistades, interrumpir presencias, toda una serie de cosas con el afán de hacer un bien, ¿no es así? Entonces, hay que pensarlo, a ver qué título le podemos dar sobre la envidia. Es muy jorobado. Bueno, lo primero, ¿desde cuándo existe la envidia? Bien, dice el libro de la sabiduría, libro sagrado de autor desconocido, escrito probablemente hacia el año 200 a.C., uno de los libros sapienciales del Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 23. Dios creó inmortal al hombre y lo formó a su imagen y semejanza. Mas por envidia del demonio entró la muerte en el mundo. O sea que, evidentemente, ya desde el comienzo del mundo, ya estaba la envidia en el demonio, el ángel caído, ¿no es así? Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Ya el demonio había pecado y había perdido todos los dones sobrenaturales que tenía. Es un ángel caído. Entonces, cuando el demonio ve a Adán y Eva, tan queridos de Dios y tan agraciados con dones maravillosos, como tenían, ustedes saben cuáles eran los dones de Adán y Eva, la gracia santificante, es decir, la amistad con Dios. Después tenían los dones preternaturales, ¿sí? El don de la inmortalidad, ciencia infusa, inmunidad del sufrimiento, etcétera, ¿no? Y tenía lo que él había perdido y tenía la posibilidad, porque todavía Adán y Eva vivían en estadio de fe, por eso pueden caer, porque si hubieran estado en estado de visión, no hubieran podido caer, porque el que ve directamente a Dios cara a cara, es como si tiene un diamante, un gran joyero, y quieren cambiar ese diamante con un vidrio de botella, y dicen, no, momentito, no, yo no soy tonto. Entonces, el que está en visión ve a Dios bien supremo y no lo va a cambiar por un bien relativo. Nosotros, cuando pecamos, por lo menos de forma grave, estamos cambiando a Dios omnipotente por un bien relativo, ya sea el dinero, ya sea una venganza, ya sea una criatura. Entonces, Adán y Eva no estaban en estado de visión, sino vivían en estado de fe. Por eso es que el demonio, envidioso de Adán y Eva, lo tientan y lo hacen caer. En el Génesis, capítulo 4, al ver Caín que los sacrificios de su hermano Abel eran más agradables a Dios que los suyos, concibió una envidia que lo llevó al fratricidio. Tenemos ya en el Antiguo Testamento, sin hacer muchos esfuerzos de búsqueda,
tenemos ya un segundo caso terrible. El primer fratricidio se hace por envidia. En Génesis 37, por envidia los hermanos del patriarca José lo venden como esclavo. No es San José, es el patriarca José el antecesor, ¿no es así? El patriarca José había tenido un sueño y fue tan estúpido que se lo contó a sus hermanos, ¿no? Él era el menor de todos, el Benjamín. Él se veía en un sueño como que él era el máximo y todos los hermanos se inclinaban ante él. Y ahí entonces comenzaba a tener envidia. Ustedes saben toda la historia. Lo venden como esclavo porque lo habían tirado a un pozo para que se muriese ahí. Pero uno de los hermanos que quería salvarlo le dice al venir una caravana: ¿por qué no lo vendemos? Así con su muerte no ganamos nada, en cambio se lo vendemos. Pero ¿por qué lo hacen eso? Y por envidia. En el primer libro de Samuel, por envidia el rey Saúl intentó varias veces matar a David. David era amigo de Jonatán, el hijo de Saúl, ¿no? Entonces, ¿cómo se le despierta la envidia? Usted lo puede ver en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 18. Habían venido a una batalla y entonces las mujeres de la tribu decían este estribillo que, bueno, lo envenenó a Saúl. Saúl mató a 1000 enemigos, David a 10.000. ¿No? Allí un canto, porque evidentemente David era extraordinario, ¿no? Aún antes de ser rey. Y con ese cantito, bueno, lo envenenaron a Saúl. En Mateo 27, versículo 16, el pecado más grande del mundo, el deicidio, la muerte de Cristo, fue por envidia. Dijo Pilatos, versículo 16 a 18, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o al que se dice Cristo? Porque sabía que lo habían entregado por envidia. Bien, ¿cómo nace la envidia en los fariseos y saduceos? Bueno, ya nació cuando nuestro Señor Jesucristo era pequeño. Ustedes recuerdan, tiempo de Pascua, se queda 3 días perdido en Jerusalén. No estaba perdido, estaba lo encuentran María y José en el templo discutiendo con los sabios de Israel, ¿no es así? Y asombrándolos. En fin, no fue una chiquilinada, porque un niño tenía toda la madurez y la sabiduría del Verbo encarnado. Fue para darles un aviso de chicos de que estaban frente a alguien extraordinario. Y cuando aparezca ya de grande Jesucristo para cumplir su misión, ellos tenían que acordarse como una ayuda para que despertara la fe, que ese hombre de 30 años que los asombraba por su sabiduría y su mirada, ese era aquel niño que de chico los había asombrado con su sabiduría. Fue un elemento que Cristo les da para que el día de mañana, cuando sea el grande, tengan un apoyo más para que se le despierte la fe. Pero entonces también por envidia lo matan, cometen el exilio. Ustedes conocen perfectamente todo el proceso. Este pecado tan antiguo, y que por eso me decidí un poquito a pensar un poquito sobre eso, en la época actual está adquiriendo gigantescas dimensiones, pero gigantescas. Y como estamos en una época hipócrita, podemos decir, nosotros estamos en una sociedad envidiosa. Hay un libro de sociología católico que se llama La envidia. O sea, el sociólogo que lo escribió, si mal no recuerdo, Catholic Action lo editó hace muchos años, está agotado, un libro así grueso, resultados sociológicos sobre nuestra época, y lo tituló La envidia. ¿Por qué? Nosotros le decimos, o nos dicen, que estamos en una sociedad competitiva. Es un nombre elegante, pero una cosa muy fea. Es una sociedad envidiosa, ¿no? Y incluso fíjense que en los colegios mismos se usa muchas veces no la emulación, que ahora vamos a ver que es una cosa correcta, sino la envidia disfrazada de algo bueno, para incentivar a que los chicos estudien más y sobresalgan y se haga una especie de competencia. Bueno, vemos entonces que la envidia es un pecado muy viejo y que ha hecho en la humanidad desastres infinitos.
empezó con el demonio, hizo caer a Adán y Eva, y luego sigue con el primer fratricidio, la muerte de Abel, y luego se agregan todo Saúl hasta el patriarca José, hasta el asesinato de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿qué es la envidia entonces? Es el segundo punto al que vamos a tratar de referir. Es uno de los 7 vicios o pecados capitales que se opone a la caridad fraterna y puntualmente a algo derivado de la caridad y que es el gozo. Pecados capitales viene del latín capite, cabeza, entonces, ¿por qué? Porque hay 7 pecados que se llaman capitales porque son jefes que hacen nacer otro conjunto de pecados. Ya vamos a ver, para ceñirnos un poquito, a qué pecados arrastra el vicio de la envidia, ¿no? Se dice más bien que pecados capitales también el vicio, porque el vicio es cuando el pecado ha echado raíces, entonces ya se llama vicio, porque puede ser un pecado accidental, ¿no es así? Si yo en un momento de ira cometo una injusticia de la cual después me arrepiento, pero habitualmente soy justo, quiere decir, he cometido un pecado, pero no puede decir, soy un vicioso de la injusticia. Entonces también la envidia se llama pecado capital, o también uno de los vicios capitales, porque el envidioso es como una persona que está envenenado, no es que tiene una enfermedad transeúnte, sino que se le ha metido en la sangre eso, ¿no? Lo mismo que el perezoso, etcétera, etcétera. Bien, repetemos es uno de los 7 vicios capitales que se opone a la caridad fraterna, a la amistad o caridad fraterna. Y puntualmente se opone a algo derivado de la caridad y que es el gozo. Es decir, cuando se ama, se goza en el ser amado y se goza en los bienes que tiene el ser amado también, ¿no? Bueno, dice Santo Tomás, esto está en la segunda parte de la cuestión 28, artículo 4. El gozo no es una virtud distinta de la caridad, sino cierto acto y efecto de ella, porque ustedes van a ver que la envidia es una tristeza del bien ajeno. Por eso vayan conectando ahora, entonces la envidia se opone a la caridad y puntualmente a uno de los efectos de la caridad, que es el gozo. Cuando se ama, uno goza en la persona amada y en el bien que tiene la persona amada. En cambio, la envidia nos hace es tristeza del bien ajeno. Después vamos a dar la definición completa. Por eso dice Santo Tomás, el gozo no es una virtud distinta de la caridad, sino cierto acto y efecto de ella. Por eso se la enumera entre los frutos de la caridad, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5. Fruto del Espíritu es el amor, el gozo, etc. La envidia, como allí mismo dice el apóstol en el versículo 19, es obra de la naturaleza humana caída, porque dice el apóstol, las obras de la carne son manifiestas, ira, divisiones, envidia, y sigue enumerando. Aquí carne, ¿qué dice el apóstol cuando dice la carne? Es la naturaleza humana caída. No es la naturaleza como salió de las manos de Dios buena, sino herida por el pecado original y la tendencia al mal que llamamos concupiscencia. Acuérdense, si alguna vez tratan con los protestantes o alguna secta de ellos, los protestantes dicen la concupiscencia es pecado, la iglesia dice la concupiscencia es inclinación al pecado, no es pecado. Es un resabio que nos deja el pecado original, es decir, como una debilidad que nos facilita o nos inclina al pecado. Eso se llama concupiscencia. No es pecado, es inclinación al pecado. Entonces se da lo que dice San Pablo. En nosotros hay como 2 personas, una que tira hacia arriba y otra que tira hacia abajo. San Pablo lo define con esa frase, video meliora provoque, deteriora sequor. Veo lo mejor, lo apruebo, pero hago lo peor. ¿No es así? Como el gordo, el alcohólico, el drogadicto, ve lo mejor, que tiene que dejar todo eso, que lo está destruyendo, ¿no es así? Y sin embargo sigue haciendo las mismas barrazadas, se sigue drogando, se sigue alcoholizando, se sigue comiendo de más, ¿no es así? Ve lo mejor, pero hace lo peor. Hay un hombre que tira hacia arriba y otro que tira hacia abajo. Ese tirar hacia abajo es la concupiscencia. Por eso acá San Pablo dice, fruto del Espíritu, el Espíritu Santo,
es amor, gozo, etc. ¿Ven? Gozo es fruto del amor. La envidia, dice San Pablo, las obras de la carne, es decir, la naturaleza caída, son manifiestas, ira, divisiones, envidia, etc. Y así entonces llegamos a la definición que da Santo Tomás de este pecado capital, para el cual vamos a seguir entonces directamente a un gran discípulo de Santo Tomás de la época moderna, el padre Rollo Marín, en este libro que es La Teología de la Caridad. Vamos entonces a seguir directamente a Santo Tomás a través de este discípulo, a ver qué es la caridad, si a ustedes les quedan ideas muy claras sobre un vicio terrible. Bien, la envidia es una especie de tristeza del bien ajeno. Tristeza del bien ajeno. También hay que agregar, y alegría del mal ajeno. El envidioso no solamente se entristece del bien ajeno, ¿no es así? Pero sino que también se alegra del mal ajeno. Pero pone Santo Tomás una especificación muy interesante para distinguirla de otros fallas. La envidia es una especie de tristeza del bien ajeno que se considera como un mal para nosotros, en cuanto que rebaja nuestra gloria y excelencia. O sea, el envidioso mira un bien ajeno y le duele y le provoca la envidia en cuanto considera que ese bien que hay en el otro lo perjudica a uno, lo rebaja a uno. Por eso también dice más adelante Santo Tomás, la envidia no se puede dar sino entre seres semejantes. Un médico va a envidiar a otro médico, un médico no va a envidiar a un especialista en ciencia atómica, ¿no es así? Entonces, un pobre ciudadano no va a envidiar al rey, hay una diferencia muy grande. Si podemos en el terreno, un mosquito no va a envidiar a un águila, pero un águila va a envidiar a un cóndor, ¿no es así? Tiene que haber cierta semejanza, cierta proximidad para que surja entonces la envidia, ¿no es así? Entonces, me acuerdo una vez, yo a veces escribo en mis tiempos libres algunas cositas, y cuando hice un poema en la Marina, El Señor del Mar, se lo presenté a un capellán de la Marina, le digo, padre, mire, sería bueno, se puso a leerlo, y lo que me dice, no me dijo que estaba bien, yo decía, sí, yo también escribo cosas así como esta, me dice, chao, me quedé helado, entonces claro, está bien, somos los dos capellanes, él escribe, yo escribo, entonces claro, hay posibilidad de que surja la envidia. Entonces tiene que haber una cercanía, por eso repito la definición de Santo Tomás. La envidia es una especie de tristeza, por eso se opone al gozo del amor. Por eso la envidia es un pecado contra el amor, y normalmente es pecado mortal, que puede ser venial por que no se cumplen todas las condiciones, o porque no hay una alerta suficiente, o porque no hay un consentimiento. Pero normalmente la envidia a ciencia y conciencia es pecado mortal, porque va contra la caridad, ¿no? Después vamos a ver otra especificación. Bien. Es una especie de tristeza del bien ajeno que se considera como un mal para nosotros en cuanto se rebaja nuestra gloria y excelencia. Entonces, una chica muy bonita, bueno, tendrá envidia de otra chica muy bonita, ¿no es así? Tiene que haber una cierta igualdad. Bien. Se distingue del odio en cuanto que el odio desea al prójimo un mal, o se entristece del bien del prójimo en cuanto bien del mismo prójimo, pero no lo refiere a él. Este prójimo tiene tal bien, entonces el odio odia que tenga tal bien, no hace comparación con uno. La envidia sí hace comparación con uno, ¿no? Entonces, el odio, se distingue el odio de la envidia en cuanto que el odio desea al prójimo un mal, o se entristece del bien del prójimo en cuanto bien del mismo prójimo, mientras que la envidia considera el bien del prójimo como un mal para sí. Es facilísimo, sin embargo, pasar de la envidia al odio, ¿no? Ojo. No se confunda la envidia con una legítima tristeza de ver triunfar al malo en cuanto malo. Por ejemplo, si un político que perjudica a la iglesia pierde una elección, nosotros nos alegramos, ¿no? Eso no es envidia. Entonces, no se confunda la envidia con una legítima tristeza de ver triunfar al malo en cuanto malo. Yo me entristezo,
me entristezco si tal persona que es mala y tal, una serie de cosas le va bien y le van los negocios y esto y el otro, ¿no? Y entonces dice, no se confunda la envidia con una legítima tristeza de ver triunfar al malo en cuanto malo. Por ejemplo, a los perseguidores de la iglesia, a los públicos picadores, dice, esta última recibe, este sentimiento de legítima, recibe el nombre de justa indignación o némesis, yo se lo voy a explicar ahora. Esta última recibe el nombre de justa indignación o némesis, y es buena si se ordena a un recto fin y con la debida sujeción al orden de la divina providencia. Entonces, que nosotros nos entristezcamos porque un malo está teniendo triunfos que lo confirman en su maldad o le amplían el campo de su maldad, eso no es pecado, ¿no? Némesis, este nombre raro lo tuve que estar buscando ahí para ustedes, ¿no? Así que miren qué trabajo que me dan ustedes. En diccionario, ¿por qué los teólogos pusieron este nombre de Némesis? Y resulta, tuve que buscarlo en la mitología griega. Némesis es la diosa de la venganza, de la justa venganza, ¿no? Es hija de Nix, la noche, ¿no? Ustedes saben las barrabasadas que piensan los mitólogos, ¿no? Entonces, es la diosa de las justas venganzas que castiga todo desorden, pero con justicia, ¿no es así? Entonces, por eso a algún teólogo se le ocurrió entonces poner a esa justa indignación el nombre de Némesis. Y se ordena un buen fin, es decir, indignarse frente al mal triunfante. No es envidia, es un justo sentimiento. Tampoco es envidia, sino noble y legítima emulación, desear tener las virtudes y buenas cualidades del prójimo con gozo y satisfacción de que las tenga él. Entonces, eso es también lo que se dice en la vida espiritual, ¿no es así? Leamos la vida de los santos para tratar de que seamos émulos de los santos, es decir, aprovechar el buen ejemplo para incentivarnos nosotros a imitarlos. Si lo vemos también entre la gente común, digo, uy, qué laboriosa esta persona, voy a tratar de ser como ella, eso no es envidia, eso es emulación y eso es bueno. Luego aclara, la envidia suele producirse en personas del mismo o semejante estado, condición social. Está bien, eso ya lo he explicado. Bueno, vamos a citar acá, cita a un teólogo que él dice muy bien, ¿qué es la envidia? La envidia es la aflicción que se experimenta en vista del bien del prójimo. El envidioso teme ser superado o igualado por los demás. Se siente humillado al ver en otros el mérito, el talento, las virtudes que él no posee o quisiera poseer él solo. Se ve otro, uno tiene tal talento, y ve otro que tiene igual talento, le da bronca que porque a él le gustaría que él solo lo tuviese. ¿No es así? Bien. Habla de la emulación, pero el envidioso, para él no se trata de adquirir los talentos o las virtudes de los demás, sino que desea ante todo que los demás se hayan privados de ella, ¿no? El envidioso quiere que el otro no tenga esas virtudes, que las compara con las suyas y los siente que lo rebaja. Considera todo bien que ellos poseen como un mal para él y cree que el buen nombre de los demás mancilla el suyo. Y acá dice una palabra muy interesante que si hay algún envidioso por acá o que se ve tentado, le va a ayudar mucho. Cuidado, yo no voy a preguntar quién es envidioso acá, por supuesto, ¿no? Bueno, este vicio hace al hombre desgraciado. Alguien escribió, es el vicio más estúpido de todos los vicios, el ser envidioso. Porque el lujurioso cuando satisface su vicio es contento, el avariento cuando más junto está contento, pero el envidioso cuando más envidioso es más desastroso y más sufre. Y más sufre, cuanto más deja campo a su vicio, más sufre. Por ahí se dice, la persona envidiosa lleva en su corazón un gusano que le roe, un veneno que le consume lentamente en secreto. El envidioso es su propio verdugo. Frase de oro esta. El envidioso es su propio verdugo, ¿no es así? En vez de ser feliz con todos los bienes que tienen los demás, pues vamos a ver después, si tenemos tiempo, cómo se puede curar esto, ¿no? El envidioso es su propio verdugo. Su vicio le vuelve triste y melancólico, le arranca lágrimas y le lleva hasta la desesperación. Es así, en una parroquia donde el párroco me tenía envidia, me acuerdo que un día me encontré en el despacho triste,
¿no? Triste, le digo, ¿qué le pasa? No sé, pero yo me enteré por otra gente de la parroquia que había dicho en un lugar, yo no sé, hay algo que me traba. Decía, era yo que lo trababa porque la gente me venía a consultar, entonces ya la gente se escondía para venir a verme porque sabía que le quedaba envidia, ¿no? Y lo vi como dice acá, estaba triste, callado, ¿no? Finalmente pidió mi cambio de parroquia, ¿no? No me podía aguantar. Y bueno, desgraciadamente es así, ¿no? En todo lo demás era buenísimo, ojo, en todo lo demás era buenísimo, pero es como los locos. A lo mejor tiene un pifie en tal cosa. Por ejemplo, si hay un loco que se pifia con el arroz, ustedes le pueden insertar churrasco, garbanzo, ensalada, no pasa nada. Pero si le dicen arroz, ahí se vuelve loco, ¿no? Entonces, hay cosas que pasan en este terreno, ¿no? Son como un cable suelto que tiene. Solamente la desgracia del prójimo puede causarle alegría. Si el envidioso se alegra del infortunio y de la adhesión de aquellos a los cuales envidia, y haya un maligno placer en verles sufrir y triunfa al ver su humillación. La envidia engendra el odio contra aquellos cuyo único crimen consiste en poseer méritos y virtudes. Este odio arrastra a la persona envidiosa a causar daño al prójimo. El arma que pone a su disposición es el arma de los débiles y de los cobardes, es decir, la maledicencia, la calumnia que hiere siempre por la espalda, jamás de frente. Acá ven ustedes los vicios que la envidia va arrastrando. Ya tienen acá la maledicencia y la calumnia. En Proverbios 23 dice, guardaos sentados a la mesa del hombre envidioso. Y en Eclesiástico 26, la mujer envidiosa es un azote y una angustia del corazón. En una mujer envidiosa hallamos la plaga devastadora de la lengua que todo lo arrasa. Bien, la malicia, bueno, ya lo hemos dicho, en realidad es pecado mortal cuando se hace con plena conciencia y con pleno consentimiento. Habitualmente, generalmente es pecado venial, ¿no? Bien, una nota muy linda, es precioso insistir en este pensamiento tan hermoso. La caridad no solamente nos prohíbe entristecernos del bien de nuestro prójimo, sino que nos impulsa positivamente a alegrarnos del mismo y celebrar con gozo como si fuese nuestro bien o nos afectara directamente a nosotros como un bien. Bien, pecados derivados. La envidia da origen a una serie de pecados, la murmuración, la difamación, el gozo en las adversidades del prójimo, la tristeza en su prosperidad y finalmente el odio. A su vez, la envidia procede de la soberbia, cuyo principal fruto es la vanagloria, que al corromper el alma oprimida por ella, al momento engendra la envidia. Bien, después veremos entonces los remedios. Con respecto, entonces, vamos a ver ahora la figura de San José, al cual lo vemos totalmente exento de envidia. Poco es lo que se sabe sobre San José. Por Mateo, capítulo 1, versículo 20, sabemos que era descendiente del rey David. En Lucas tenemos la genealogía de la Santísima Virgen, que también descendía del rey David. Son dos genealogías. La de la Virgen, por medio de Joaquín. Joaquín era de Eliakim, Elí, que era apócope de Eliakim, y luego viene Joaquín, el nombre. Es el nombre de la cadena de la genealogía biológica de Jesucristo viene de la Virgen. Y como la filiación la daba la rama paterna, por eso San José tuvo que exigir, porque le daba la filiación del rey David, por eso lo trae San Mateo, la genealogía de San José, que viene del rey David. Pero la Virgen biológicamente también le da la filiación, pero como la daba el padre, entonces San José tenía que ser descendiente del rey David, como se pone en San Mateo. En la familia semita la filiación viene por la rama paterna. Bien, entonces, sobre su infancia nada se sabe excepto lo que reveló Dios por el año 1800 a la beata Ana Catalina Emmerich. Eso también lo dice el padre Guillermo Federique Faber, un gran estudioso. Lo único que se sabe de la infancia de San José es lo que trae la beata Ana Catalina Emmerich, que vivió por el año 1800, en la época de Napoleón. Sabemos que era de familia judía, de una descendiente de David, o de una holgura económica, pero desde chico ya San José
tenía una profunda oración y en ciertas oportunidades cayó en éxtasis. Sus hermanos lo volvían loco, lo molestaban, incluso una vez lo voltearon hasta que él cae de bruces y cuando recobra el conocimiento, lo único que buscó un lugar más separado para rezar. Al final se escapó, cuando tenía 14, 15 años se escapó de la casa y cayó en la casa de un carpintero muy pobre y ahí empezó a aprender el oficio. Cuando sus hermanos buscándolo lo encontraron, lo increparon como alguien de una familia de buena posición económica se metía con alguien tan pobre, así que San José se fue a otro carpintero más fino y allá terminó de aprender bien su oficio. ¿Dónde se refugiaba cuando lo perseguían sus hermanos? Y se refugiaba en esas cavernas que después se encuentra en Belén. Por eso él sabía, cuando lo rechazan en Belén, que había unas cavernas para poder refugiarse. Ahí nace Jesucristo. Era las cavernas donde José se refugiaba cuando era jovencito y lo perseguían sus hermanos. Bien.